tipo de situaciones como fueron la pandemia, que realmente nos pusieron en jaque y que nos hicieron repensar un poco cuál es nuestro lugar en las comunidades que habitamos. La definición de museo, según ICOM, es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. La definición de museo es un camino a seguir. Quería rápidamente hacer una pasada por estos tarifarios de los cuales les estoy hablando. Yo soy parte de la Asociación de Críticos de Argentina. La asociación tiene un tarifario, tiene también un código de buenas prácticas. Todo esto también da contexto a la charla que queremos abrir, porque de alguna manera son un poco los límites o los acuerdos que se van entablando entre los distintos actores. Esta sería un poco la función de la Asociación de Críticos, que es a nivel nacional. Quería mostrar algunos tarifarios de referencia, no sé si no se ve mucho, pero... No importa, quiero pasarlo rápidamente, quiero que sepan que esto existe y que si lo quieren en algún momento está a disposición, nosotros se los podemos acercar desde el museo. Hay un tarifario de la Asociación de Críticos que tiene referencia en dólares, porque la Asociación de Críticos trabaja a nivel internacional, asociado justamente con la Asociación Internacional de Críticos. Hay un tarifario, perdón señores, de curadores, que también se presentó durante la pandemia, que son curadores independientes que llegaron a un acuerdo y también presentaron un tarifario a las instituciones. También de alguna manera lo que nos permiten los tarifarios es definir cuáles son las acciones que llevamos a cabo. Muchas veces ni siquiera las tenemos muy en claro ni muy definidas, ya tanto sean los artistas como los mismos curadores o los galeristas. Esta sería un poco la propuesta de Curadores en Diálogo. Después tenemos el tarifario de artes visuales, que es un tarifario que armaron varias agrupaciones independientes de artistas, que son las que están acá abajo, que son un poco, este es el tarifario que de alguna manera disparó todo este tipo de reflexiones en torno a cuáles son las distintas articulaciones que tenemos que tener entre las distintas instituciones. Está actualizado. Decimos que quizás aclarar tarifario, porque no sé si todos saben lo que es tarifario, ¿no? Respecto a esto. ¿Se sabe? Tarifario, que es la remuneración de los que trabajan o tienen relación con el museo. No es lo que tiene relación con el museo. Es un tarifario que los distintos grupos, ya sea de curadores o de artistas, en este caso son curadores y artistas, le mandan a las instituciones anualmente o bianualmente actualizados según la inflación, que lo que hacen es de alguna manera calcular cuál sería el pago que debería recibir un artista, un curador, por las distintas acciones que lleva a cabo. Pero no son dependientes del museo, generalmente son actores que hacen afuera. Exactamente. O sea, lo que pasa es que históricamente hemos exhibido en los museos nuestros trabajos sin cobrar. Entonces se plantea esta situación crítica en la cual los funcionarios cobran, los directores cobran, los que trabajan en el museo, la planta permanente cobran cuando son estatales, cuando son privados, incluso cuando son privados tampoco se daba la situación de que hubiera una remuneración por nuestro trabajo. Entonces, bueno, todos, en el museo absolutamente todos cobran, y el artista que aparte de poner su trabajo que tiene costos significativos, no recibía ninguna remuneración por eso, salvo una especie de reconocimiento, ¿no? Esa era como la idea, que es como algo que ha cambiado la historia, en la forma, en los modos en que se dan las relaciones entre los actores y las instituciones. Entonces, lo que se hizo fue durante la pandemia, como en esa pausa, poder organizarnos y pensar algo que ya estaba muy hablado, pero que no habíamos podido expresar, digamos, y bueno, mediante muchas organizaciones de artistas que hay en todo el país,
se llegó a un acuerdo de cuánto debería cobrar un artista o un curador, que incluso estaba mucho más estipulado el pago a un curador, no cuánto, pero sí, y no en el artista. Entonces, esa primera acción fue muy tomada muy como ¿cómo van a cobrar? ¿No? O sea, pero desde, digamos, el ministro de Cultura hasta el último funcionario público, y en el privado bueno, y está teniendo su efecto, y ahora, a partir de esta organización y de esas reuniones y conversaciones, se está contemplando dentro del presupuesto del museo para los artistas y los curadores formalmente. No es el caso sí, de Santa todavía. Un poco lo que sucede es que hay un imaginario, que ahí sí vamos, ahora le voy a empezar a dar la palabra a los que tienen que hablar. Siempre se ubicó al mundo del arte dentro de cierto imaginario, no sé, abstracto, que no tiene nada que ver con los sistemas de producción, ni con el mercado, ni con nada material ni real. Entonces, de alguna manera, el tarifario, digamos, para quienes trabajamos y somos trabajadores del arte y la cultura, nos parece una herramienta, pero bueno, claramente el que tiene este imaginario, que es mucha gente, sobre todo la gente que no está relacionada con el mundo del arte, que está este imaginario, ¿no? Del bohemio, bueno, yo digo bohemio, una palabra que no uso nunca, pero bueno, generalmente se relaciona el artista como fuera como si viviera, ¿no? Como fuera de la realidad. Y un poco la charla esta lo que queríamos era justamente mostrar cada una de los 4 invitados, de las 4 invitadas que están acá, cuál es el lugar que ellos tienen respecto a la obra de arte, cuál es su relación con la obra de arte, plantear, proponiendo el arte como un sistema también de producción, ¿no? Bueno, a partir de ahí, Carla, ahora sí, perdón. Bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando abajo, vamos a mostrar algo de las obras que después van a ver, algunos ya vieron, otros no, pero después hacemos si quieren, un recorrido. La intención es que pueda haber un guión y un diálogo entre alguna de las, podemos poner si querés, una de las salas, la que vemos ahora, esta obra que está bordada, una manta en forma de pancarta que dice hilo de agua, está bordada con algodón agroecológico. Está acompañada con otra obra que se llama Vergel. También ese diálogo que quise lograr es una de las problemáticas que hay en el valle, que es el agua, el exceso de agua para las minerías también. A nosotros el impacto que tuvo en las comunidades obviamente es buscar estas alternativas que atraviesan los problemas agrarios, y una vez que atraviesa el problema agrario, las fibras en consecuencia, por ejemplo, en los rebaños, los animales también sufren alteraciones, no solamente por engorde y demás, sino que en la fibra en general empieza a haber una fibra mala, digamos. Entonces, todo lleva, ¿no? un hilo que se retroalimenta. Y en esta obra van a encontrar 2 puntos de plata. Yo trabajé muchos años joyería. Cuando vine y me enfrenté con estos problemas de agua y minería, te cuestionas mucho a ver qué es lo que estás haciendo, si está bien, si está mal. Pues en general
obviamente compras el metal, ¿no? Empieza a haber ahí toda una... entre la lucha por el agua y vos seguir usando recursos naturales y de qué manera se llegan a tu mesa de trabajo, bueno, es un poco complicado acceder a esos materiales después de tener estos problemas de agua. Pero bueno, en este caso me parecía que era necesario que esté presente. Y bueno, en general trabajo materiales en bruto, me gusta mucho trabajar, en este caso está sobre una pieza que es de adobe. El adobe es un material que es nuestra casa, nuestra tierra, se transforma también. Y una de las posibilidades que también encontramos con el cultivo de lino es que no tiene ningún residuo. Toda la parte leñosa también sirve para la construcción, entonces también se puede usar como material arquitectónico. Y bueno, esta pieza está sobre áridos que son del Valle Calchaquí. En viaje hacia acá los traje. Tienen un color especial, un color colorado muy lindo, así que así llegaron hasta el museo. Sí. Bueno, otra de las búsquedas es estas piezas que están trabajadas en fibra amasada, que es el famoso fieltro. Esta técnica se trabaja desde la fibra pura, digamos, en modelado. Eso me gusta mucho porque logras volúmenes, en este caso son dos piezas en plano, pero bueno, se logran volúmenes sin costuras. Eso fue como una de las cosas que me atrajo mucho el material. Este caso estas piezas son de lana de oveja y están grabadas a fuego con moldes, unos sellos de cobre, también metálicos. Y bueno, en esta me gusta el juego de este diseño del rastrojo, cuando organizás el cultivo, de qué manera va a venir el agua y cómo vas a poner, y a veces sí se forman dibujos que muchas veces de forma aérea vemos en el territorio, y bueno, es algo que me gusta, y aparte bueno, se combinan, el lino convive con el trigo y con la avena, son dos cultivos de invierno, y bueno, y ahora este trío con el lino que se adaptaron muy bien. Bueno, esta pequeña secuencia de papeles que vimos hace un ratito, estos son de 100% lino, y hicimos un trabajo muy lindo con una comunidad, una agrupación que se llama Tañí, en donde trabajamos en la comunidad del barrial. Había gente que nunca había salido de la comunidad, y bueno, hicimos una convivencia también muy interesante. Trajeron tintes naturales, esta línea continua que para mí significa la memoria, es de una planta del monte de Santa Victoria, y lo transformé en acuarela, y también ese hallazgo de tintes no solamente para teñir fibras textiles, sino sobre el papel. Bueno, eso sucedió en esta pieza. Este es un mechón de fibra de lino pura. Los procesos de extracción del lino, hay uno de los trabajos que se llama enriado. Antiguamente se dejaba en el río para que se fermente y poder separar la parte leñosa de la fibra.
En este caso nosotros a veces lo hacemos en acequia y después se deja secar sobre el campo y ya lo trabajamos de forma manual y tradicional, que es por golpe. Este es un mechón peinado y tiene el color dorado auténtico. Después hay otros procesos para blanquearlo y demás, pero bueno, me pareció muy es impactante. Bueno, es casi también un pelo. Y bueno, el pelo, las trenzas es muy significativo en el norte. La verdad es que es un símbolo como de belleza. Hay una película muy linda, La Belleza, que es real, o sea, es un símbolo muy femenino y el cuidado del cabello y no cortarlo es importante para las mujeres de la comunidad. Bueno, en esta sala hay una pieza, esta pieza se llama Trigo Limpio. En esta sala hay un diálogo hay un mantel, esta pieza que se llama Trigo Limpio y 4 paños de papel que lo que vemos es la fibra también cosechada, los granos, también hay granos de trigo, hay semillas de lino, esta convivencia, ¿no? en el territorio. El fragmento de mantel, lo que les quiero contar sobre esa, o sea, el trigo se limpia manualmente, se separa primero con el viento la paja del trigo y luego es como, bueno, una acción muy performática. Se limpia sobre un mantel inmaculado separando granos por granos, digamos, de las piedras o de algún desecho, digamos. Y es un momento que es un disparador para el diálogo y bueno, surgen muchos relatos. Generalmente se hace, ¿no?, enfrentados, separando hacia un lado y hacia el otro lo que es del desecho y llenar la bolsa de trigo limpio. Y bueno, lo más interesante es esto, ¿no? Este diálogo que sucede con la persona. Yo lo hacía en una tarea que lo hacíamos con mi comadre, Dominga, y bueno, para mí fueron escenarios de realmente escuchar y aprender mucho. Y bueno, y dialoga también, bueno, con esta pieza de piso que es donde simboliza el territorio, y los paños de papel. Hay un recorrido textil en los 4 paños. Es un gofrado de textil sobre papel de lino, cáñamo y algodón. Ahí logré incorporar las 3 fibras y bueno, el viento es muy esperado. En el momento que hay que aventar el trigo, hasta inclusive terminas hablando con el viento, parece que estás hablando, porque bueno, silbás, hablas, le pedís que vuelva, y de esa manera, bueno, se ve cómo vuela la paja hacia un lado y el trigo cae por su peso, todo cae por su propio peso. Y bueno, esta sala tiene ese diálogo. Bueno, el adobe, que nunca tiene que faltar la greda, la mezcla de greda con fibra, con paja, con fibra de lino y semillas. En general, inconscientemente, en las casas de adobe estamos viviendo en un banco de semillas naturalmente, siempre que el viento, no me sale la palabra, pero bueno, come el barro. A veces se revelan algunos granos o hasta inclusive espigas enteras, o sea, me hace sentir esa sensación, ¿no?, que realmente es un banco de semillas. Lo va a preservar el día que, bueno,
podemos sacar un adobe y plantarlo, que va a salir algo Comemos. y lo comemos. Y tenemos también 4 dibujos que son con óxidos de la montaña de San Lucas, que está, nosotros estamos como al pie de ese cerro, que es muy lindo. Muchos ceramistas van a buscar óxidos en ese lugar, y bueno, estos 2 colores, el negro y el rojo, son los que más predominan. Y también hice un tratamiento para acuarelas, y ahora estoy investigando. Por ahora tengo estos 2 colores que los pude manejar. ¿Con qué se hace bueno. negro? No, el negro es el óxido negro. O sea, cuando digo estoy investigando y haciendo, es porque, bueno, si es mezclas, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, no es que no quiero decir la receta, no me sale. Pero quedan como el wash, o sea, cuando después los mojas se endurecen, quedan como pastillas, y después cuando los mojas los podés utilizar, o sea, los podés transportar. Pero ahora no me sale el nombre de la mezcla. Ya me va a salir y se los voy a decir. Bueno, creo que hicimos el recorrido de todas las piezas que vamos a encontrar en la muestra, y bueno, como les contaba antes, estos sistemas productivos en donde aparecen los materiales también en bruto o sutilmente, mostrar una acción como este juego con el viento sobre el papel, me parece que es un poco el espíritu de la muestra, esta convivencia y bueno, este aprendizaje, trabajo agrario y textil. A mí me gusta mucho el tratamiento de las fibras, básicamente, el hallazgo de ver, o sea, cuando rompes el tallo del lino y ves que empieza a salir la fibra, es un placer. O sea, no lo hago uno por uno a mano, pero es realmente muy placentero. Y bueno, también este blend que hay de fibra sobre el papel, son las nuevas experimentaciones que estoy haciendo con el hilado. Me gusta mucho hilar también, una vez que aprendí ya no pude parar. Hilar es también es reflexivo, o sea, de hecho el trompo, ¿no? El uso tiene una fuerza que es centrípeta, es introspectiva. En general se hace haciendo o esperando algo, digamos, o que baje el agua, o si estás en un trabajo agrario, en general siempre el bolsito con el uso es una fija. y bueno, ahora estoy todo lo que se me cruza lo estoy hilando con el lino, esa es la realidad. Sole, ¿y cómo, bueno, Carla es artista y un poco nos cuenta cuál es el proceso de su obra, y cuál sería, digamos, cómo incorporás vos dentro del mundo del arte, porque también Carla me parece como que es algo donde estás recién como entrando. Sí. Me interesaba un poco ver, es la única artista que va a ir con la arte bar, ¿verdad? Tanto arte en esa oración. Pero me interesaba un poco el abordaje, ya, por esta cuestión tan poética de Carla respecto a su obra. Bueno, ¿cuál es la visión un poco del galerista, en este caso, que va a comercializar esta obra dentro de una feria, que es algo complejo? Y digo, cómo toda esta cuestión tan poética y tan relacionada con el Iballe, ¿cómo se transforma eso dentro de una feria? ¿O cómo lo planteas vos desde tu lugar? Bueno, mi nombre es Soledad Dávar, para los que no me conocen. Gudo. Bueno, es interesante porque fue como una jugada, por decir de algún modo, elegir un artista, un solo project, que se llama un solo project, para presentar en una feria. Como que en general el formato feria
amerita más varios, 2, 3 artistas, una piecita, como incluso la disposición misma de cómo se dan las ferias, 3 paredes, como semicubo, hace que confluya una estética de presentación de las obras. Pero bueno, creo que como a través de los años y de la experiencia que fui teniendo en las ferias, me pareció que podía como tomarme este lujo, de algún modo, de elegir un artista y llevar, también me interesaba mucho también llevar el formato, por decir de algún modo, telúrico de la obra de Carla a ese espacio convencional, que también está, yo creo que está sediento de propuestas y que desborden la propuesta de la feria. Solo que hay una tensión ahí que no termina de resolverse porque es un espacio de venta, pero también es un espacio expositivo donde te ven curadores, directores de museos, etc. Entonces hay momentos que podés hacer esas jugadas y ver qué pasa. Y también, por supuesto, en la feria de Arteba, por lo menos, transita mucha gente que tiene mucho vínculo con el arte y admite los formatos no convencionales, que la obra no esté enmarcada, por ejemplo, no se ponen incómodos por eso y todo eso en definitiva se resuelve, ¿no? Entonces creo que como que lo que quería era más tener una experiencia jugada y bueno, y ver qué pasa también. No deja también de sonarme ahí una campanita de que como que hay algo en el momento de las obras, digamos, y es un momento donde se está prestando atención, puede pasar por moda, pero sí se está prestando atención a estos otros modos de pensar la obra de arte, de pensar los modos de producción de una obra de arte que estén vinculados también, como Carla lo plantea, que no es solamente la obra suspendida y sola, sino que entablen vínculos con otros modos de producir también la materia, digamos. Entonces, es como un poco, son varias situaciones las que me llevaron a decidir esto y bueno, si quieren cuento un poquito la misma presentación contando qué era la arte, porque bueno, muchos conocen así el accionar del espacio y otros, pero por lo general la arte ha tenido como sus apariciones fuera de Salta, salvo algunas producciones de muestras, ¿no? Entonces me gustaba como recuperar cierta historia y plantear también algo que iba aprendiendo con el tiempo, que le llaman profesionalización, no estoy tan de acuerdo con ese término, pero que finalmente es una demanda que viene de afuera, que yo considero que es una demanda contextual y histórica. No siempre ha ganado el mercado en el mundo del arte, aunque siempre hemos necesitado vivir de algo, digamos, los artistas, siempre ha existido un mecenazgo, eso. Considero que es un momento complejo en el cual, por falta de financiamiento, de otros financiamientos, y sobre todo en Argentina, que es un país complicado, el mercado ha ido copando los lugares de experimentación, de visibilidad de nuestros trabajos y la posibilidad de venderlos para vivir y seguir produciendo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, con esa leve lectura, digamos, en el 2015 retomo un proyecto independiente que ya habíamos tenido otros como La Guarda, que habíamos tenido con Ana Benedetti y Roxana Ramos, y habíamos tenido la experiencia de ir a Arteba en el 2005, 2006, varias veces, pero siempre había sido, y de hecho el contexto en ese momento, estamos hablando de los años 2000, también había como otra otra espera alrededor de las artes, de cómo se organizaban los colectivos de artistas y eso, y después cuando pasó un tiempo que dejamos de ir, cuando vuelvo a armar este espacio ya en mi casa y qué sé yo, me doy cuenta que como que sí cambiaron las cosas, como que sí ya había una exigencia de parte de la feria de una profesionalización del artista, que es
tensión también que encuentro en estos grupos organizados, cuando vos vivís en una provincia, cuando no vivís en un centro más fuerte, legitimador de arte, tenés que organizarte de una manera para poner tu obra a circular, ¿no? Y eso fue un poco la estrategia del arte. Es un proyecto, siempre digo, muchos dicen, pero ahora sos galerista, como ahora me sientan en la mesa y me ponen de galerista y tengo que responder ese rol. Yo siempre digo que la arte es una estrategia de artista para poner a circular nuestros trabajos. Lo hago como artista y lo que he ido es adquiriendo herramientas para poner a circular esos trabajos en otros ámbitos. Pero lo sigo pensando como artista y también porque hay otros modos de ser galerista, gente que tiene capital, por ejemplo, que lo puede perder, o qué sé yo, que no es este el caso, digamos, es un grupo de artistas que en un intercambio mueven su trabajo, ¿no? Entonces quería como contar un poco con un par de imágenes cómo algunas de las acciones de la arte durante todos estos años. Esa fue mi casa, ahora ya cambió todo, pero empezó un poco en que era un vivero que tenía y que cerré, y en ese espacio de jardín, de invernadero, ¿no? Ahí se daban talleres y bueno, y pasaron por ahí muchos de los jóvenes artistas, no tan jóvenes ya, que ahora circulan también en otros lados. Y esta fue nuestra primera vez en Arte Ven en el año 2016, entramos. Fuimos casi con un proyecto colectivo, cooperativo. Estábamos Ana Benedetti, Javier Soria Vázquez y yo. Y hay como anécdotas graciosas y tiernas, digamos, alrededor de esta feria, porque realmente llegamos pagando. Para estar en la feria se paga y se paga bastante plata. Y lo que hacen algunas ferias es asegurarte realmente una capacidad de compra, digamos. Pero, no sé, como no estábamos en esa gimnasia, nuestros precios eran muy, muy bajos en relación a, como que no, en el no mercado salteño, digamos. Entonces, cuando presentábamos las obras ahí, realmente vendíamos un montón. Estábamos como que se vendían como pan caliente y no entendíamos bien por qué, y era porque estaba re bajo el precio. Entonces hay una anécdota muy graciosa que yo digo que Ana me dice, Sole, ¿cuánto costaba esto? Entonces yo le digo el precio, que con él en ese momento era, no sé, 30.000 pesos, y de hecho llevábamos los precios en pesos porque en general se venden en dólares. Y le digo 30.000 pesos y Ana se da vuelta y le dice 60.000 y se vende, ¿no? Entonces, y todavía se vendía así como, bueno, ¿no? Entonces como que aprendimos algo de ahí, volvimos así como ganadores y bueno, al año siguiente nos presentamos, yo ya dije, bueno, yo voy a ir, voy a gestionar y ustedes hagan la obra, y tratar un poco de distanciarme y ponerme en otro lugar para entender cómo era. Y ahí fueron Ana Benedetti también, Ángeles Rodríguez y Javier Soria Vázquez, que estaba ahí al costado. Y ahí yo iba como configurando una idea, ¿no? de cómo poder hacerlo. Aquí nos invitaron a Lima, Art Lima, y fuimos pensando ingenuamente, gastamos un montón de plata. Cuando vos vas a una feria internacional que sale mucho dinero, pasajes, la feria, estadía, la misma hacer la obra y todo. Y bueno, para instalar la obra de artistas en un mercado internacional tenés que tener realmente muchos fondos para perseverar en las ferias hasta que te conoces a tus artistas, y esto es como un trabajo colaborativo, ¿no? Como la galería va instalando un nombre, ciertos artistas, cierta mirada, recorte, curaduría, y los artistas tienen que hacer fuerte también su trabajo para instalar una obra internacionalmente, entonces lo cual es bastante complicado y más sin apoyo, digamos, ¿no? O sea, realmente esto se hizo siempre con nuestros propios fondos, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una presentación en Buenos Aires Foto, no me acuerdo bien el año, fuimos 2 veces a Buenos Aires Foto, esta vez estaban invitadas Ivana Salfiti y Cecilia Lutufián, un stand muy, muy hermoso para mí, que debería haber ganado un premio, realmente muy jugado. Esta fue la primera vez que fuimos a Focus, que es una feria que se desprendió de Arte Bay y fue más experimental. Bueno, para mí no era tan... había una obra de Yayo Pellegrini que llevamos que estaba hecha con esta, ¿cómo se llama? La membrana calada,
Bueno, era una instalación y estas piezas más objetuales. Bueno, no podíamos terminar de salirnos del formato de obra contenida, porque era como ir a lo seguro, que es la venta, la obra enmarcada no asegura la venta. Pero ya en la segunda edición de Focus, fuimos con esta pieza de Ángeles Rodríguez y un colectivo Sonda se llama, y esta de Ana Benedetti, y ahí yo siento como que en esta instalación pensé algo así muy claro. Me di cuenta que tomé una decisión que era, le dije a Ana, esta obra no se va a vender, Ana, pero la tenemos que hacer igual, porque esta es la imagen que van a tener de vos. Ana estaba por hacer su muestra individual acá en el Museo de Arte Contemporáneo, y entonces, ahí es como que empiezo a entender cómo funciona un poco esta estrategia de instalar artistas locales en otros circuitos, que por supuesto no dudo que su obra es buena, que también hay una posibilidad de hacer una experiencia de obra en otros lados, o cada vez que haces una muestra estás teniendo una experiencia con tu trabajo, llevándola, corriendo un límite, pero bueno, ¿no? Esta fue como una cosa muy jugada y fue muy efectivo en un punto, porque el nombre de Ana Benedetti empezó a resonar, ¿no? Afuera, ¿no? Y aparte, esta pieza, por ejemplo, que era una instalación que ahí no se nota tanto, pero medía como 3 por 3 metros, por 2, no sé, todas eran unas piecitas hechas todas con un imaginario de un viaje que habían hecho los artistas por Europa, romántico, porque después se casaron y todo, y la pieza se vendió entera, que para mí fue como, wow, lo logré, ¿no? Como lograr vender un formato no convencional, instalativo, a una muy buena colección, ¿no? Y eso también fue parte del entendimiento. ¿A quién le vendíamos nuestra obra, ¿no? ¿En qué colecciones entraba? ¿En qué colecciones públicas? ¿En qué colecciones privadas? Y eso es parte de nuestro hacer, uno de los modos de hacer o de poner a circular tu obra. Esta también esta foto me gusta mucho porque ahí está Sole Sánchez Goldar haciendo una performance en medio de la feria. Estoy mostrando algunas porque también se producen muestras y todo, pero hice un recorrido un poco por las ferias. Está haciendo una performance que escribe en una resma 400 veces, no sé, 800 veces, todo va a estar bien. Después lo hizo en portugués y lo hizo en Wichí, que era Isilá, creo que en esta obra, Isilá, que me encantó porque no había una forma de traducir todo va a estar bien. Cuando le consultábamos a gente a los Wichí cómo podíamos traducirlo, y no hay forma, porque como no tienen esta idea de que todo va a estar bien, sino que todo va a andar, digamos, en el camino se resuelve. Que este modo, ¿no? Que yo pienso que es como la forma de vivir que tienen las comunidades no occidentales, que es como el acontecimiento, ¿no? Y esto es como un proyecto dentro del arte que era de editorial. Empezamos con libros de artistas, digamos, y también tiene la intención de tener publicaciones específicas de libros y todo, porque es un modo de trabajar para una galería, y para un artista es otro modo de contar su obra, ¿no? Entonces acá hay un libro de Javier Soria Vázquez que es relatos ficticios, que escribe muy bien, que están vinculados al arte. Es un libro de objeto, una especie de escultura objeto de Ana Benedetti. Están estos de Sole Sánchez Goldar que se desprenden de esa performance que hizo, y después la volvió a hacer en la Feria de Córdoba. Estuvimos en la Feria de Córdoba, en ese año Ana Benedetti ganó un premio a la obra, o sea, en las ferias también se dan premios, y ese año lo ganó Ana con su trabajo ¿no? Lo que premian es también como que dan a conocer a un artista, y eso fue muy bueno porque atrás de eso vinieron un montón a comprar la obra, y bueno, ¿no? Y ahí ya como que pegamos un salto con el arte y pasamos de Barrio Joven, que Barrio Joven te podías estar 3 años en ese momento
es otra tarifa y son como otra escala de obra. Y acá ya pasamos al stage en ese momento, que era 4 veces más caro, o sea que también era una jugada. Invitamos a una galería de México para compartir el espacio y los gastos. Y bueno, ¿no? Como estábamos en esa línea de crecimiento y llegó la pandemia, esta es una muestra que también parte de la tarea como del arte fue hacer muestras de los artistas. Fue un pop-up de Javier Soria Vázquez en la Paternal, la Gran Paternal en Buenos Aires, que hacen como una movida todos los talleres, y conseguimos un espacio ahí, hicimos una muestra de él, y entonces estaba yo ya como repitiendo este modo de instalar la obra de Javier Soria Vázquez. Después fuimos a la Feria de Córdoba, y acá fuimos a Barcelona a perder plata. La que te dice, ¡ay, qué bien, van a Barcelona! Y yo no, yo quiero vender y irme de vacaciones donde yo quiera. Es una obra de Ángeles Rodríguez, que vive en Suiza ahora. Florencia Blanco al fondo, estas fotografías que parecen pinturas. Una obra de Hernán Aguirre, que es un artista de Tucumán. También estaba Felipe López Viñals, y obra mía, que acá no se ve. Sole, ¿cuál es la relación entre galeristas? Un poco hablábamos estos días, digamos, ¿cuáles son los códigos que hay quizás entre los mismos galeristas? Estamos un poco ahí cerca del tiempo, pero bueno, estaría bueno que cuentes un poco cómo funciona. No me van a dejar hacer mi PowerPoint, que es re largo y re... hay códigos, bueno, paso ahí, termino de pasar, muestras, ferias, otro premio de Sole Sánchez. Acá, por ejemplo, participamos con otra galería en otra feria en Rosario, que fue hace unos meses. Hay acuerdos. Nosotros no podemos pertenecer a Meridiano, que es la Cámara de Galeristas, porque ellos tienen consignas fuertes, como que tengas un espacio físico y lo atiendas como un negocio con ciertos días a la semana, en principio, otras cosas más. Nosotros no tenemos un espacio físico. Yo considero que, bueno, vamos a ver si lo tenemos dentro de poco, pero como que hace falta tener un lugar para cosas, pero bueno, sostener un negocio en un contexto como el de Salta, no sé si es un buen propósito a nivel comercial, digamos, sí a nivel experiencial, porque por supuesto necesitas un lugar donde hacer tus muestras y es un requisito para la galería. El modo que yo encontré es, por ejemplo, con la obra de Carla, que me la ponen como joven artista, pero ya tiene muchas muestras encima, pero ahora confluimos en el trabajo juntas. Bueno, ¿no? Una de las estrategias de un espacio, de una galería, es generar exposiciones en instituciones y hacer este cruce y bueno, actividades como estas. Voy a pasar. Quiero responder a tu pregunta, pero quiero llegar a ciertas partes, que es esta es una imagen que generamos con una revista que armamos con Soledad Sánchez Goldar, que se llama Revista Obstáculos, y es una imagen que da cuenta un poco de cómo es el amplio mundo del arte, para entender la complejidad y los cruces que hay y por qué. Muchas veces cuando nos preguntan, nos llaman a reuniones, por ejemplo ahora que está muy de moda, hace un par de años, industrias culturales, y nosotros le queremos explicar cómo funciona la industria del arte y no nos quieren escuchar, porque quieren todavía que estemos en este lugar extraño ¿no? En la música es más claro, en el teatro le cobras una entrada, qué sé yo, y todavía no han podido las industrias culturales comprender cómo es el circuito de consumos que tenemos los artistas y cómo estamos totalmente entramados en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, instituciones, acá están todas las personas que trabajan en instituciones, ¿no? No las voy a leer porque me encantaría leerlas una por una, pero bueno, acá, ¿no? Museos, galerías, talleres, espacios, universidades, fondos de cultura, mecenas, casas de subasta, programas de artistas, profesorados, asociaciones de amigos, editoriales, publicaciones, coleccionistas, etcétera. O sea, como la institucionalidad del arte es muy compleja. Estos son como algunos de los consumos que tenemos, ¿no? Incluso
incluimos a las empleadas domésticas y a las niñeras porque cada vez que tenemos que salir de nuestra casa, alguien tiene que cuidar a nuestros hijos. Yo no tengo hijos, pero entiendo cuando los tienen que cuidar, u otros gastos, o sea, como para terminar de entender cómo cada vez que salimos para hacer una muestra, cuáles son también nuestros gastos que no aparecen en la obra de arte directamente, pero sí significan una inversión, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, a partir de eso, quería hablar del valor de una obra de arte, que es lo que también, en un punto, es lo que traigo el ejemplo de Carla a colación, porque aparte de que es una obra que está que dialoga con otros sistemas productivos y que se trae como una muestra individual, con piezas específicas, que además hay una estrategia específica de mostrarla en este momento previo a ir a Arte Va, como algo a conciencia que estoy haciendo para que circule la imagen, el nombre, se conozca cómo trabaja Carla, para que cuando lleguemos a esa instancia aprovecharla de mejor manera, y no en términos económicos nada más, sino de todos los espacios donde puede la obra llegar a estar, ¿no? Museos, adquirida en colecciones públicas, privadas, colecciones de grandes colecciones o colecciones amigables, pueda ser invitada a otros espacios para ser exhibida. Entonces, ¿no? Como que la obra de arte tiene un valor simbólico y un valor de mercado, y ese valor, el valor simbólico lo construye el artista, y con el apoyo del galerista, y el valor de mercado se va construyendo en base a varios momentos, digamos. El valor simbólico es un logro estético, la singularidad de la obra, el contexto histórico, el reconocimiento del artista, la historia particular de la obra, en este caso, muchas cosas imposibles de medir, difícil de cuantificar en términos económicos y sujeto a negociaciones siempre. Y el valor del mercado es el precio, que se basa en el valor simbólico, aunque no pueda medirse objetivamente, puede ser visto como arbitrario, pero es una construcción real. Hay una comunicación entre uno y otro, y hay una estrategia, pero realmente el valor de la obra, el precio de la obra, que es un acuerdo entre vendedor, se constituye en base al costo de la obra y en base también a lo que se pueda pagar. O sea, uno pone un precio y si se paga, ese es. Si uno lo estira un poco más y si se paga, ese es. Y también va creciendo de acuerdo a los circuitos del artista. Esto para que quede claro como la complejidad de cómo es instalar la obra de un artista en otros ámbitos. Entonces, ¿no? Hay muchas variables que son, ¿no? El precio está dado por la obra, por el artista, por el contexto y por comparación. ¿Qué quiere decir esto? Muchos compradores van pensando que también qué más podrían adquirir por ese mismo valor. Entonces ven qué carrera tiene el artista, cuál es su trayectoria, y ahí deciden también cuál es ese precio que van a pagar. Es como, con esta plata me compro este auto o este otro, y uno elige ahí. Y funciona así también en un punto, porque obviamente el arte no es una necesidad y un auto costoso tampoco. Así que en definitiva es un objeto de gusto, y quiero decir que no solamente gente con dinero lo compra, se hacen muchas ventas en cuotas, ¿no? Muchos precios amigos y flexibles para que la obra esté en distintas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, no quiero cansarlos, pero hay variables para construir el precio que tienen que ver con la obra, que tienen que ver con el artista y con análisis comparativo, como dije. Y algo muy importante a lo que quiero llegar es que el precio de la obra es único. Pasa muchas veces, aunque ustedes no lo crean, me da vergüenza contarlo, pero muchos compradores, les llamo compradores y no coleccionistas, porque hay cualquier comprador puede ser un coleccionista, volverse un coleccionista, no todos los compradores son coleccionistas,
y no todos los coleccionistas son conscientes de lo que están haciendo hasta mucho después, muchas veces, y muchas veces después toman la posta de lo que están teniendo. Muchas veces no saben ni qué compran, ni por qué lo compran, y a veces, muchas veces buscan asesores, o sea que hay muchas formas en que la galería o los art dealers o los curadores influencian en esas decisiones, y para eso estamos. Pero que el precio de la obra es único, eso quiero decir, ya tenemos. El precio de la obra es único, vale lo mismo en el taller, en la galería, en el museo. El precio de la obra es el precio de la obra, más allá de cuántos intermediarios hayan. Entonces no es que uno puede plantear al galerista y el artista le va a cobrar la mitad. No, la obra vale lo que vale, y vale lo que vale por todas estas características que fuimos diciendo, y hay cosas estándares como que las galerías cobran el 50% por su trabajo porque invierten en los artistas, y hay estándares de descuentos a los compradores, a los museos, etc. Entonces, los formadores de precios son artistas, galerías, coleccionistas, casas de subasta. Las casas de subastas transparentan los precios muchas veces porque el mercado del arte es un mercado en negro, y también lo quiero decir públicamente, es un mercado en negro porque no están dadas las condiciones de esta transparencia, no se da porque por el mercado mismo, porque muchas obras están hiperinfladas, no en nuestro caso, pero también porque, bueno, son muchas circunstancias, pero yo sí tengo mi teoría de que si se blanqueara un poco el arte y se destinaran esos fondos para financiamiento de obra, sería todo más claro. Pero bueno, hay una relación entre el artista, el galerista, el coleccionista y el curador que es un círculo que hace que funcione, ¿no? Esto le paso el PowerPoint si quieren. Me parece, perdón, pero bueno, voy a ir articulando las presentaciones, me parece que es un muy buen punto para hablar con Coda. Ahora al final, ahora sí. Pero me parece que es un buen pie para hablar un poco de Luis Coda, que es coleccionista, que está sentado acá en la mesa. Luis compra mucho en subastas, por eso también me parecía no que era... tanto. Bueno, bastante. Y me parecía que era un buen puntapié para empezar a hablar de esto, cómo vive la obra una persona que vive con la obra. Bueno, primero yo participo esta vez apoyando al arte y a Soledad, porque realmente hay un esfuerzo en crear, sostener un artista del medio. Es un medio como, no sé si este es el medio difícil, todo es difícil, pero es un esfuerzo y es una industria. El arte ya tiene un nivel de industria. Me acuerdo yo en mi situación personal, hace muchos años se hablaba de que el turismo era una industria sin chimenea, porque no se reconocía también, ¿no? Que es mi ámbito personal. El arte es igual, es una industria también, y aparte hay es un sembrar creatividad, o sea, dar espacios, ser inclusivo, o sea, hay muchos motivos por los cuales está bien colaborar, apoyar a alguien que hace gestiones con creadores, ¿no? Entonces ese es mi momento ahora, porque encontré en la obra de Carla una diferencia, ¿no? Por un lado, en este momento nosotros le pusimos a este encuentro constelaciones, que no son las astronómicas. También podrían ser, pero en este caso podrían ser, pero bueno, cada uno tendría su constelación porque son muchas. Muchas cabezas y mucha constelación, pero es como una constelación ligado a lo que se habla en psicología, ¿no es cierto? Constelaciones como ir para atrás, ¿no? Ir en búsqueda. ¿Qué es lo que veo? Que Carla va hacia una fuente, o sea, va hacia el origen, ¿no? Va hacia la materia primigenia, donde ella la pone a la materia dentro de su expresión y a la misma vez la trabaja. Entonces pone, por un lado, la obra de ella habla de eso, de el buscar una identidad o ir a las fuentes, digamos, mucho más atrás que, ¿no? Porque va al principio de todo, o sea, va a la semilla,
va a la materia original con que se trabajaba, ¿no? Al americanismo, va a nuestra América, ¿sí? A nuestra tierra, eso por un lado. Y por otro lado hay una incógnita. Ella en su persona nos deja una incógnita, que es la incógnita de su búsqueda personal. Ella tiene una búsqueda personal que nos habla y nos la muestra. Se vino, viajó, encontró un lugar, lo trabaja la materia, a la cual todos nosotros conocemos desde otros ámbitos quizás, o desde otra mirada, porque esta es una mirada más ligada y más antigua que lo que nosotros podemos llegar a pensar, y de ahí nos trae y nos presenta un trabajo para que nosotros lo podamos disfrutar. Yo adquirí esta obra, por ejemplo, ¿sí? Que es un pedazo de río, pedazo de borde de río seco, con una gota que ahí está, es una incógnita, ¿ves? ¿Qué es? Cuando uno la ve, yo la mostré, bueno, ¿qué es? Ah, mira, es como no se animan a tocar la gota porque es como que o se desarma la tierra o explota todo, no sé, llamamos a un ovni, o es una lágrima, ¿no? Una lágrima sagrada, ¿no? Es una cosa extraña. Entonces, bueno, eso es lo que vemos en ella, que trabaja la materia y presenta la materia. O sea, también hay, ya no es que sea nuevo, o sea, por ejemplo, García Bés en su momento también adquirió la inspiración en trabajos americanos y fue más allá, lo transformó y lo puso. Después eso no se sabe por qué efectos del mercado o de la sociología o de la política, bueno, un poco se perdió y se volvió a mirar hacia un arte, no sé si negando o por lo menos obviando el americano, el americanismo, no lo integramos, porque no lo integramos. A veces... No, quería hacer Sí. una acotación. Dígame. Después, bueno, vamos. Conozco la colección de Luis y en realidad no es que esta pieza no tiene nada que ver con lo que venís coleccionando, ¿no? Me parece que estaría bueno pensar un poco, digamos, más, Bueno. no es que sea todo absolutamente coherente, pero sí tu colección tiene mucho que ver con esta búsqueda de Carla. Por ejemplo, tenés piezas, Bueno, no sé, de Berni en Santiago del Estero, Claro, como hay una... Yo planteo un regionalismo. Digamos, ¿qué es la coleccionista de arte? ¿No? Uno tiene, el mercado presenta al coleccionista de arte como un supermillonario que compra arte por su placer y termina poniendo su museo. Eso es y es lo que se hace porque hay que sostener el valor del dinero, ¿no es cierto? O sea, todos tenemos que aplaudirle a la guita, ¿no? Hacerle honor al dinero. El arte refuta eso todo el tiempo. O sea, entonces, para compensar, bueno, el mercado, ¿qué hace? También pone, el arte vale porque lo compra un millonario, no vale por sí mismo, pero no es así. O sea, eso es una mentirita, ¿no? El arte es nosotros, o sea, me gusta más lo antiguo, por ejemplo, las momias antiguas, que se enterraban con sus cositas, ¿no? Le ponían sus cositas, por eso encuentran a uno, ¿sí? Era un peón, tenía un par de cositas, porque eran sus fetiches. Ahora sería imposible, porque en el mundo moderno necesitaríamos un contenedor que nos metieran en el contenedor con todas nuestras cositas. Algo imposible. Pero sí vivimos con estas pequeñas cosas, con estas obras. Sí, las hacemos nuestras, o sea, ¿por qué? Porque vos podés ser, en vez de un millonario, todo lo contrario, un pequeño gitanillo que siempre cada 2 años se cambia de casa porque lo echan, pero tiene 3 cuadritos. Él pone esos 3 cuadritos y siempre vive en su casa. ¿No? ¿Sí? Le cambian de casa, pero él siempre vive en su casa, porque eso tiene ese reflejo de lo que él viene viviendo, de lo que vivió, de lo que se recuerda y de lo que es él. Eso es lo que yo creo que es el arte en un coleccionista normal, digamos, ¿no? Para no poner los Constantini y todo eso, que por supuesto son buenísimos, son mecenas.
en donde el arte también jerarquiza, porque claro, hace poner a la persona como que tenemos una cierta sensibilidad, ponemos la plata por el otro lado. A la misma vez el coleccionista es un tipo que está en contra del sistema comercial, porque vos le pones plata a algo que no tiene ningún valor. ¿Por qué vale esto? Un cuadrito, qué sé yo, no se sabe en realidad por qué vale. Después estarán todas las otras especulaciones, pero en un principio se saca del sistema real de que yo compro esta mesa porque la voy a usar. No, yo compro el cuadrito para que yo lo uso, pero el otro que viene a esta casa lo saca, lo pone afuera, no vale nada, no sirve para nada, sirve para el que lo quiere. Entonces, bueno, eso es ese es lo que yo trato siempre de, o sea, yo empecé a formar, tuve suerte de conocer pintores cuando era joven, artistas, ya maestros, y fui haciendo una base de arte salteño, digamos. Bueno, a partir de ahí, con esa base ya puedo yo, siento, para mí, no hay nadie que me diga, pero ya siento yo que ya me puedo elevar y comprar cualquier cosa, siempre todo lo que a uno le gusta, por supuesto, porque tiene que ser algo que a uno le guste, que algo lo sienta, ¿no es cierto? Obvio. Pero ya uno se va metiendo y va conociendo y va viendo de otras cosas y vas descifrando obras y vas diciendo qué es lo que quiero o no para mi momia, ¿no? ¿Entendés? Porque yo me llevo estos recuerditos porque realmente tampoco hay un gran mercado en esto de la compra y la venta, no hay grandes mercados, eso es todo. Vos compras un cuadro, pagaste 100.000 y después te lo vendés 10, si es que lo tenés que vender, porque lo vendés desesperado, porque si no, no lo vendería, porque uno no vende algo que quiere de esa manera, es como vender un perro. ¿Vendés tu perro? No lo vendés. Es lo mismo. Así que bueno, esto es la situación de por qué yo estoy acá, y conocí a Carla y a Soledad, que la apoyo, porque realmente, como les contó, no es interesante, porque queda lejos, porque es una feria cara, y porque un montón de cosas, y aparte, porque son embajadores culturales también. O sea, van y hablan de nosotros, de que hacen estas cosas, de que presentan estas cosas. Una vez me acuerdo, estuve en Colombia y justo veo que había un festival de jazz, y lo fui a ver y estaba Saluzzi, vi que había Saluzzi, me fui a ver a Saluzzi. Y antes de la presentación de Saluzzi, había se hablaba de Salta, en un lugar donde nadie nos conocía, ¿comprenden? O sea, hablaban de qué Salta, de dónde está y dónde queda, y esta música. O sea, la gente que hace arte, que saca de acá, son embajadores nuestros, son nuestros representantes. Es así, uno trabaja acá y ellos van y si se van, nadie les da pelota. En el caso de Soledad, le dan mucho pelota, mucho le dan pelota, pero no llena liga, no es la pelota de oro. Pero todo eso cuesta, la gente que hace eventos culturales, que no puede salir de ahí, porque ella dice, bueno, esa estigmatización, esa mentira del bohemio, es mentira y no es mentira. O sea, lo que pasa es que el artista no puede dejar de serlo, no puede dejar de ser artista, ese es su drama. Si no dejaría el arte, se pone a laburar, se pone a vivir mejor, ya está, no quiero saber más nada, no puede, es imposible. El tipo está ahí, no puede, pero anda a laburar. Deja de pintar, anda a laburar. No puede, es imposible. Entonces, bueno, cuando se dan esos efectos, entonces por eso la gente dice, bueno, pero entonces que se deje de joder. Yo tenía un amigo muy famoso, un músico, que le decían, déjate de joder, ponete a laburar. Esto era músico, ¿entendés? Fue imposible cambiar, de no entiende. Bueno, entonces uno dice, bueno, de castigo, que hace lo que quiere, yo que no hago lo que quiero, eso es lo que hacemos los mortales, ¿no? El mundo mortal. Yo no hago lo que quiera, hace lo que quiere, que se joda. Que haga lo que puede, que llega como puede, que se esfuerza como puede. Bueno, a los artistas sí es así, que hagan lo que puedan, realmente no lo mandó nadie. Pero están los intermedios, que en este caso es, ejemplo, Soledad, en donde uno puede hacer un acercamiento a cambio de algo. Porque el artista
no sabe ni vender, ni quiere vender, ni nada. El artista no quiere vender, ni no quiere saber nada con nada. Pero bueno, hay en este caso personas que te pueden hacer acceder a una obra y vos sabés que también estás poniendo, porque hay que ponerle a los artistas, al ambiente de arte, a los gestores, para que se haga cada vez más y nos divierta más. Si no, pasamos por acá todo aburrido. Pasamos, nos vamos solitos. No tiene sentido, hay que divertirse, hay que ver fiestas, tiene que haber colores, arte, diferencia. Creo que es lo que todos queremos, por eso estamos todos un poco inquietos con estas instituciones, como también una institución de arte, que sea nacional o provincial. Estamos pensando en que vení, dame 5 y te doy 10 y 4 y todo, una cosa dura, sino que nos ablanda y nos desparrama y nos hace pensar que somos parte de la historia de la humanidad, porque estamos con el arte. La historia de la humanidad desde el principio, bueno, nos une hasta lo primero. Eso es lo que queremos y eso es lo que yo trato de sentir conmigo. Y está muy bien ahora que siga Gaby, porque va a decir cómo se mantiene una obra de este tipo, que son telas, son barros. Sí, antes de que siga Gaby, sí, quería que cuentes rápidamente, bueno, un poco de dónde viene. No es que vos heredaste una colección, pero sí una relación con el mundo de los artistas locales. Se puede crear o no. En mi caso sí, mi padre tenía mucho el valor del arte y tenía una biblioteca de arte, hacía exposiciones de arte, tenía ese tipo de relación siempre desde un punto de empresario. O sea, no es que él estaba en un ambiente así, no, pero él estaba siempre fomentando esto y sí, eso sí me enseñó. La parte de colección, no, la colección es privada mía, el sentimiento de coleccionar, pero sí el valor, es lo primero, ¿no? Tener un valor de que esto vale más, porque uno dice, ¿por qué lo querían matar a tal poeta, digamos, ¿no? Si solamente es un poeta, o sea, ¿qué hace ese tipo para que lo quieran matar? Nada, escribe, no es un político, no es un asesino. Pero el valor de la palabra es impresionante, ¿cierto? El valor de la palabra transforma y te voltea, te subleva a cualquiera, un pueblo entero, ¿no? A Neruda, primero lo mandaban a lejísimo, y bueno, una palabra y hacía explotar todo, o sea, esa es la explosión artística, ¿no? Algo que te vuela. En el caso de la poesía así fuerte, bueno, a todos es una cosa que se explota. Y en el caso de una observación y una obra de arte privada, es una inmanencia con uno. También te hace explotar la cabeza. O sea, vos ves algo que realmente es como vibra, un pedazo de barro con otra cosita, así vos decís, bueno, tenés ese sentimiento mínimo de 2 segundos y lo tenés ahí puesto y te haces el canchero. Bueno, es tu relación con las cosas que vos tenés. Así que, sí, en el caso mío, como te digo, mi padre puso el valor, pero después las conexiones, bueno, cada uno arma lo suyo y todo se puede escribir, porque todo se puede transformar, todos nos podemos transformar, que es también uno de los mensajes del arte. Nos podemos transformar, porque el arte también transforma, el pedazo de barro también lo transforma, o sea, eso ya Duchamp se lo dio vuelta, ¿no es cierto? Se puso el mingitorio, lo dio vuelta. Esto es lo mismo, pero bueno, en el caso de ella va a la materia misma, o sea, la materia misma, lo que ella selecciona es la pieza misma y la interviene, ¿no? Haces una pequeña intervención y largas un mensaje, que es tu búsqueda, es su humanismo, es el humanismo que ella tiene, es lo que ella está tratando de descifrar en su historia, porque también tiene dibujos que vos podés pensar son de una cultura o son de... No, creo que no, pero podrían ser cualquier cosa en donde ella es su búsqueda, es un mensaje para la prosperidad, o sea, diciendo ahí, help me. Constelación a una estrella. Bueno, eso es lo que a mí me gustó de ella y esa originalidad, aparte de la parte de ir a la fuente, ¿no? Y de hacer todo el proceso, que no le doy yo mucha importancia a eso en la cuestión del artista, pero sí me doy cuenta que un proceso así tan iniciático, desde la semilla hasta el trabajo final, tiene una carga, la obra, que ella lo transmite al pedazo que después te da. Ese sería el sentido, porque después no le veo yo valor
Tiene valor humano, todo, por favor. No vale que diga, no, yo para hacer este cuadro me fui a Suiza y busqué el azul cobalto. Yo tengo una expresión una anécdota es mal educada, no está bien. La voy a decir que no es mía, yo repito lo que me contaron, ¿sí? Pero hace a esto. A mí me contó por Ramiro Dávalo, ya en sus últimos años tuve yo una relación de Marchand, ¿no? Yo iba y me decía, tengo un cuadrito hermoso. Yo iba a tratar de vendérselo, por ahí él me decía, no tenés plata, andate, no te quiero. Era simpático, Ramiro contaba anécdotas. Y una vez me contó que él, siendo estudiante de arte en Tucumán, iba y entonces era un vago, ¿no es cierto? Imagínate Ramiro, todo eso, falta. Entonces, no, profesor, Spilimbergo era su profesor. Entonces le dije, no, profesor, no pinté porque no tenía plata. Cuente que le dijo, no tenía plata, no podía comprarlo. Entonces, Spilimbergo le dijo, mira, changuito, si quieres pintar, pinta con hacha, pero pinta. Eso lo dijo este animal, de forma así, ¿no? Yo me imagino dos pintores que hablan de eso, ¿vale? Pintar cuando sea, pero pintar. Porque el valor está en eso, ¿no es cierto? En el trazo, en el hacer, vos sos un agente cuando sos un artista, ¿no es cierto? Un agente, viene la energía por acá, pasa por tu cuerpo y pum pum, ¿no? En el caso de ella, bueno, todavía hace trabajo mayor, entonces todo lo que hace, si bien no tiene en el momento creativo, pero sí tiene toda su carga, porque ella está cargada de esa iniciática de hacer todo y llegar al final, así que... Bueno, volviendo a la materia, ¿qué pasaría, Gaby, si te llega una obra hecha de estiércol? ¿Lo pagaba? No, pero tiene el barro, Gabriela Doña es conservadora y restauradora, y bueno, un poco nos vamos a contar cómo mira ella todo esto que estamos hablando. Yo soy la que estoy con la lupa, o sea, por eso que le pusimos la obra bajo la lupa. Igual, antes de nada, quería... ¿Cuál era para pasártelo? Ahí está. Antes que nada, quería contarles, desde el punto de vista de la restauración, toda obra de arte presenta un carácter histórico doble. Por un lado, es la creación del hombre realizada en una época determinada, y por otro lado, se nos presenta a través del lapso de tiempo que ha transcurrido desde su creación. Este tiempo transcurrido va afectando los materiales, provocando transformaciones normales totalmente irreversibles. Serían estos deterioros naturales. Por ejemplo, la evolución de algunos colores, que pueden ser el envejecimiento, como los azules, que se van oscureciendo, los craquelados sobre una pintura, que serían esas pequeñas fisuras que se marcan en las pinturas, que es por el tiempo, dilatación y contracción, se hace un quiebre. Y después tenemos el amarillentamiento de un barniz, que es que pierde una cierta nitidez debido a la oxidación, y oxidación de algunos materiales, por ejemplo, el papel, que se va oxidando las fibras y se toma este aspecto medio amarillento. Todos estos deterioros podremos decir que sería la pátina del tiempo, o son deterioros que provocan, digamos, son transformaciones normales dentro de una obra. La restauración no puede pretender restablecer el estado original de la obra en el momento que el artista la dejó. La restauración solamente puede velar por el estado actual de los materiales originales, procurando minimizar estos deterioros naturales. Eso es lo que quería que se entienda bien qué es lo que es la restauración, y que solamente puede velar por el material original de la obra. Hay otros factores de deterioro que son externos, que es lo que quería un poco recalcar en esta conversación. No sabía bien cómo encararla, pero me parecía interesante, digamos, para saber estos deterioros, ¿no? Que sería la incorrecta manipulación de las obras al guardarlas, trasladarlas, vandalismo provocado por algo intencional, robos, las condiciones ambientales inadecuadas, humedad, temperatura, luz, polución, provocando bacterias y hongos, la presencia de insectos y roedores, las restauraciones, intervenciones incorrectas y las producidas por los contextos materiales no compatibles. Lamentablemente, uno de los mayores agentes de deterioro es la acción del hombre.
Directamente es causante de los daños físicos por manipulación incorrecta e intervenciones inadecuadas. Y por otro lado, indirectamente es responsable de posibles daños físicos y o químicos debido a la falta de control de las condiciones ambientales y por la utilización de materiales incorrectos. Voy a ir como, digamos, ejemplificando estos deterioros para que sepamos de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué es lo cotidiano realmente? Por ejemplo, incorrecta manipulación de las obras, ya sabemos al guardarlas, trasladarlas. Acá dejo un ejemplo de un área de reserva, donde las obras están apiladas, apoyadas, que muchas veces no necesariamente de un área de reserva de un museo, sino también en las mismas casas o los mismos, digamos, talleres de los artistas, suceden este tipo de deterioros que van apilando sus obras. Esa sería la... Después tenemos el tema de la suciedad, ¿no? ¿Qué pasa en estos lugares, no? Se pueden provocar ciertos deterioros, como pueden ser roturas, desgarros o faltantes de la obra, ¿no? Me voy a concentrar, digamos, en esta presentación me concentré un poco en lo que sería el papel, los deterioros sobre el papel, como para ejemplificar por lo que Carla estaba trabajando mucho el papel, ¿no? Después tenemos la presencia de humedad, la presencia de luz. Acá tenemos en ciertos lugares, digamos, como que hay una luz del sol constante en la obra y estaba produciendo ciertos deterioros. El tema de la suciedad y que están cerca de alguna ventana y en algún momento que se van a buscar las obras nos damos con que hay una humedad que se produjo unos tiempos antes, la cual ya se dio un cultivo de hongo, ¿no? Estos deterioros son comunes. Bueno, después tenemos, yo soy la obra de la charla, pero bueno, es como para que también se tome un poco conciencia de esto, ¿no? Después tenemos el tema de las plagas, tenemos insectos, que tenemos, por ejemplo, la presencia del pececillo de plata, como sabemos que se alimenta de celulosa. Acá tenemos el pececito. ¿Qué sucede con esto? Que cuando lo encontramos, digamos, cerca de la obra, cuando nos damos cuenta, el pececito ya comió parte de la obra, que sería la celulosa, provocando un faltante, ¿no? Muchas veces sucede, qué sé yo, que en las mismas casas de alguien, por ahí tenés cuadros colgados años, y cuando de golpe los descolgás te das cuenta que en el reverso de la obra hay perforaciones o hay insectos. Entonces tenemos que tomar conciencia de, digamos, que tenemos que revisar estas cosas, ¿no? No solamente en una institución, sino también la gente que trabaja en las obras, porque muchas veces me pasó ciertos artistas que van a sacar obras y se dan con que las obras están humedecidas o tienen carcomas, y es por esto, porque no se estuvo haciendo estos controles. Después tenemos insectos que dejan sus residuos y provocan manchas y suciedad. Acá vamos a hablar de los excrementos que hablamos hace rato. Acá puedo, digamos, les traigo un ejemplo. Por supuesto que esto es observando con un microscopio UCB. Acá tenemos un pequeño excremento que aparentemente puede ser hasta de una mosca, pero si ustedes ven es algo externo a la obra que se deposita sobre la pintura, y fíjense en que la acidez de este excremento ya empieza a quemar la pintura, ¿no? Estos deterioros son muy delicados en ciertas obras. Por ejemplo, esto está provocado en una obra de María Martorell, que en ciertas obras son muy delicados y hay que controlarlo, porque conocemos la obra de María, que es tan plana, tan perfecta, que es muy complicado cuando retiras esto y se nota esa pequeña mancha, ¿no? Entonces como que permanentemente hay que hacer una limpieza también de las obras. Después tenemos el tema de polución, la presencia de polvo, ambiente, contaminantes orgánicos, ácaros, bacterias. Acá tenemos también con el microscopio podemos ver ciertas partículas, donde estas partículas son ácidas, van quemando a su vez parte de esta fibra de la pintura, la va degradando, donde al retirarla vemos que se provocó totalmente un faltante, ¿no?, sobre la fibra. Y bueno, y la mancha, que a su vez esta misma suciedad, digamos, la acidez, fue manchando la obra. ¿Qué debe hacer uno con el cuadro que está sobre tela, por ejemplo? Óleo sobre tela o acrílico sobre madera o la tinta.
Y ¿Cómo no, se lo limpia? ¿Con qué? ¿O No, se y- primero? y bueno, o sea, digamos, la idea es que conozcan estos deterioros y se vayan tomando las precauciones, Pero digamos. si no hay nada, o sea, está, yo lo pongo ahí. No tiene nada, está buenísimo. ¿Qué hago? Y ¿Cómo lo que- limpio? ¿Qué hago? Y a lo Porque mejor no con quede con distinto. digamos, para que lo que sería tierra superficial, con un cepillo de cerda muy suave, no con plumero, porque el plumero a la larga raya, digamos, hay veces que Como a un mí pincel, como un claro, pincel. como un pincel, como que les va sacando la suciedad. Y después cada tanto de colgar el cuadro, revisar el tema reverso, asegurarse. Si vos ves que hay insectos dentro de la casa, o sea, tomar estos recaudos porque por ahí a lo mejor, digamos, esta obra de María Martorell, había entrado un murciélago al living, estaba colgada alta y no se habían dado cuenta y había detección de murciélago, o sea, entonces, si sucede esto, o sea, tomar conciencia de que se puede deteriorar una obra porque son daños que son irreversibles, porque estos daños llegan a ser totalmente irreversibles sobre la obra. Y yo, digamos, la idea es digamos, que uno pueda visualizar realmente O sea, el tema prevenir, uno tiene que prevenir. Exactamente. Entonces, la idea es que conozcan un poco estos deterioros porque la forma de conservar esto es, como yo le digo, esto es por el accionar quizás del hombre o el descuido. Si sabemos estos deterioros podemos prevenir a que una obra, digamos, se tenga que intervenir. Después tenemos la humedad inadecuada, que esto favorece los desarrollos de microorganismos. Por ejemplo, en esta obra, era una obra que estaba enmarcada, no se notaba nada, y cuando se la va a desmontar, me doy con que entre lo que sería la obra y el soporte del cartón, había un microclima de hongos, de microorganismos, en la cual estas manchas ya estaban provocando sobre la obra, ¿sí? Entonces ya estaba migrando lo que sería la fibra del papel. ¿Cómo te das cuenta de eso? En este caso fue medio de casualidad porque en la parte del reverso empezó a aparecer una mancha y estaba como el passepartout, digamos, el cierre ya estaba humedecido. Entonces yo ahí le dije que esto, digamos, era muy probable que haya humedad en el reverso, entonces tomó la decisión y para hacer una revisión de vez en cuando de un enmarcado, ¿no?, de la obra. Por ejemplo, otro deterioro que vemos acá. Eso es muy importante, muy Esa Claro. está hecha con lo que vos decías. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está hecha con acá? Esto es el reverso, ¿no? Está hecha acá. Después, Pero otro es importante deterioro. Para uno, Claro. te encontrás con un cuadro que estabas encantado y se da vuelta. Claro. Lo que pasa Una es que fiesta de claro, bichos. muchas veces me sucede, digamos, sobre todo en la parte privada, bueno, en la parte institucional que trabajamos desde el taller, hemos ido, a medida que vamos acondicionando, estas son obras que son de patrimonio de la provincia, que le hemos ido haciendo como un nuevo acondicionamiento y cuando hicimos esto nos damos con estas problemáticas. Nosotros cuando entramos digamos, a trabajar en la provincia siempre empezamos a hacer un acondicionamiento de todo el patrimonio, cambiarle el passepartout, el reverso, los carteles, tratar de usar un cartón que no sea tan ácido o tan inadecuado, entonces como que se hizo un primer intervenciones, ¿no?, en las colecciones. Después otro problema que es el tema de las cintas, como pueden ver ahí, que esto es muy común en la mayoría de las obras, que las Sobre pegan todo con más viejas, cintas, ¿no? Las más exactamente, viejas, no se claro, pensaba en nada. en nada. Bueno, hoy en día tampoco, porque siguen sucediendo, ¿no?, el tema de las cintas, sí. Y bueno, y esto lo que pasa es la migración del adhesivo, que empieza a migrar la fibra, y una vez que migra la fibra de la obra, ya es como que es irreversible. Y a su vez empieza a perder adhesividad, y digamos, el adhesivo pierde, y ya lo que sería el adhesivo quedó impregnado en la obra. Después tenemos la luz y las radiaciones UV, que estas provocan daños acumulativos e irreversibles. Distintas cosas, la témpera se la mata, el Sí, sol, el sol que exactamente. mata. Sí. Bueno, tanto como la témpera y como el soporte, ¿no? Por ejemplo, en esta obra, esta era una obra que estaba cerca de una ventana, esto era la parte del passepartout. Esta es la parte del passepartout que estaba tapando, entonces cómo se ha ido decolorando, ¿no? Cómo los rayos ultravioletas fueron decolorando la obra, que la persona que lo tenía colgado no se había dado cuenta, y bueno, me di cuenta yo cuando retiramos ese passepartout. A su vez el passepartout no era el más adecuado, entonces la acidez de ese cartón también empezó a migrar un poco la obra. La conservación preventiva evita, detecta y detiene. La conservación preventiva se ocupa de aplicar todos los medios posibles externos al objeto que garantice su correcta conservación, mantenimiento, evitando, detectando y deteniendo todos los posibles factores causantes de deterioro,
el objetivo principal es no tener que llegar a intervenir una obra, ¿no? En eso es lo que tenemos que trabajar en la conservación preventiva. Bueno, cuando una obra llega a un conservador, lo primero que hace es la identificación de los deterioros, el origen, las causas, si está activo o inactivo, la naturaleza física o química, hacer un diagnóstico y ver qué posibles intervenciones se pueden hacer, porque según distintos casos se puede intervenir o no la obra, es como si fuese un paciente, ¿no? No es como que hay una receta de intervención. Bueno, esa obra está desde Juanes, está totalmente humedecida. Cuando empezamos a ver, en el reverso tenía este cartón, que podemos ver que muchas veces se usan cartones que son de muy mala calidad, totalmente ácidos, producidos con fibras de madera que tienen mucha lignina, entonces con el tiempo se hacen frágiles y se hacen este color amarronado. Después tenemos que estaba pegado el reverso con estas cintas. A su vez, debajo de ese cartón podemos apreciar la obra y fíjense que tenemos el adhesivo que estaba pegado en todo el perímetro. Como saben, el papel está realizado con fibras naturales y estos permanentemente están actuando, ¿no? Entonces, digamos, es complicado cuando se le hace un enmarcado y se le pega a todo el perímetro, porque cuando el papel empieza a reaccionar ante estos cambios se empiezan a deformar. Eso, si ustedes ven cualquier papel suelto van a notar esas deformaciones. Y acá fíjense que el adhesivo ya migró al passepartout, parte a la obra en el perímetro, y que al migrar ya pierde la adhesividad y a su vez esta obra se cayó, o sea, es como que ya no está tensada. Bueno, acá ya está la obra completamente restaurada, acondicionada, desinfectada, se hace todo un proceso de restauración que es bastante delicado, y la limpieza. Bueno, estos son deterioros que se van provocando debido a que las obras están pegadas en el perímetro. Fíjense en las deformaciones que se hacen. Esta es otra obra que la traje como ejemplo porque también presentaba este problema. Era de un particular y me dice: pero ¿por qué si la pared estaba colgada en una pared que no tenía humedad? Pero este tipo de hongo que se ve en la parte inferior de un cuadro normalmente están provocadas porque cuando uno limpia un cuadro en una casa, lo primero que hace es tirarle limpia vidrio, y en esa gotita que le tira, esa gotita va cayendo, penetra entre lo que sería el vidrio, el marco, antes que se le pase el trapo, y empieza a provocar un microclima, y bueno, de golpe adentro empieza a haber este cultivo de hongo. Pero bueno, es complicado, digamos, es cuestión de saberlo, porque yo digo, por ahí es mejor no limpiarlo, o saber de qué forma hay que limpiarlo realmente. Después tenemos la retirada de los adhesivos. Esto es importante, siempre cuando uno trabaja en las obras lo que hacemos es retirar todos estos materiales que son perjudiciales a las obras. Esto es muy común también, que los artistas me empiezan a pegar las obras en cualquier chapadur con estas cintas. Indudablemente hay distintos tipos de cintas, pues en algún momento se despegó y la volvieron a pegar. Bueno, pero también es importante que el artista sepa, ¿no? Que sepa esto, y si es decisión del artista pegarlo así, está bien, yo la respeto, pero bueno, es bueno saber cuáles son. La respeto, pero tiene que saber. Un marquero también, ¿qué pedirle a un marquero, por ejemplo? Claro, exactamente, porque hay muchos problemas con el tema de los enmarcados, y está bueno que se sepa, y que uno también pueda dialogar con el marquero y exigirle, ¿no? Y poder tener un diálogo de también qué es lo que le pedís, porque por ahí te entregan la obra impecable y no sabes realmente con qué está pegada, cómo. Bueno, igual ya les demostré un ejemplo también de una obra que estaba enmarcada. Después tenemos el registro incorrecto de las obras. Esto es muy común, que los artistas me pegan las obras en el reverso de los carteles, o me ponen, bueno, acá yo puse un registro, digamos, dibujado de un inventario como se hacía antiguamente, y estos, por ejemplo, son los reversos de algunas obras. En este es un cuadro y el cartel lo pegaron, digamos, sobre lo que sería la tela, ¿no? Igual esto me sucede porque cuando está el salón, cuando vienen en las obras en el salón, todos los artistas me pegan los rótulos de las fichas en el reverso de la obra. Entonces, bueno, tiene su problema porque esto con el tiempo, el adhesivo empieza a contraer, dilatar, entonces provoca una deformación en el anverso. O sea, entonces lo importante es hacer un registro adecuado. Por ahí es simplemente rotular bien la obra con un rótulo plastificado, con los datos, quizás nosotros lo plastificamos y lo engrampamos en el marco, no sobre la obra. En caso de que se va a hacer algo sobre la obra, que realmente
el artista se dedique a poner el nombre de la obra en reverso, pero en un X sector, no en el reverso, así, porque por ahí me doy con obras que escriben los artistas atrás en grande con fibra indeleble, o entonces que se sepa si hay que usar un lápiz o algo más reversible para ese tipo de... ¿Qué conviene usar en ese caso? Digo, Lápiz. a mí me pasa mucho que yo firmo con rótulo, con rotuladores, claro. tela. Y bueno, lo ideal es no hacerlo sobre tela, no, claro. No hacerlo sobre tela, por ahí ponerlo, claro, por ahí, o hacer un registro afuera, o ves de qué forma lo vas, no sé, hasta te podría decir que agarres una aguja y le pases un hilo pegadito atrás en el reverso y lo cosás, por ejemplo. Esta es otra opción. Igual es como que esta es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de todo, qué material se usa, cuál es mejor. Bueno, acá este área de reserva fue mi primer trabajo que hice en Salta. La idea era mostrar esto, fue un área de reserva realmente acondicionada, que realmente se la pueda limpiar, que podamos tener acceso al control de plagas, lugares donde las obras puedan estar apiladas, pero no apiladas provocando superposición de las mismas. Es cuestión de organizar, ¿no? De ver de qué forma, acondicionar. Estas cosas lo pueden hacer los mismos artistas en sus talleres. A mí me pasa muchas veces que voy a la casa de los artistas y me van a buscar una obra y empezamos a apilar, a sacar, y bueno, es cuestión de irlo solucionando y buscándolas. Todo malo. Bueno, acá muestro las distintas grados de intervenciones incorrectas que se hacen. En este caso, esta obra, cuando la enmarcaron, le pegaron un passepartout a la obra. A su vez, la obra, que era un papel, la pegaron sobre un cartón gris. En este caso, como yo les digo, no todas las obras ya se pueden hacer ciertas intervenciones. Este papel estaba tan delicado que ya se decidió dejarla en el cartón gris, porque retirarla era correr un riesgo que la obra se vaya a deteriorar, porque ya tenía un grado de fragilidad muy grande, ¿no? Después tenía hongos, bueno, el papel estaba sucio. Bueno, acá les muestro, todo esto era como pequeños hongos, y bueno, acá está la obra limpia, ¿no? O sea, es un trabajo minucioso que a lo mejor uno a simple vista no la ves, y cuando te acercas te das cuenta. Entonces lo importante es de vez en cuando mirar la obra, ¿no? Esto de bajarla, digamos, de poner la obra bajo la lupa es un poco de vez en cuando mirar. Y esta es una idea de mostrar que hay ciertos materiales como cintas de aluminio, un foam board de mejor calidad para el reverso, o sea, es simplemente contarles la idea. Y esta obra le quería comentar, porque me pareció un caso interesante, es una obra que había sido enmarcada hace 2 años. La coleccionista de esta es un Quinquela Martín. Realmente cuando la enmarcaron tenía estos faltantes que, bueno, el marquero no la quiso tocar, y me dice que realmente le molestaba, tenía unos pequeños faltantes que indudablemente fue carcoma en algún momento de algún pececillo, ¿no? Que ha ido comiendo las tintas. Y cuando desmonto la obra me doy con que la obra, fíjense en que tenía una intervención anterior, en el sentido de un enmarcado anterior, que tiene todo este perímetro que ya no lo tenía, claro, y el marquero nuevo le había, digamos, ya lo había hecho, pero había dejado toda esta suciedad, ¿ves? En esta parte ya había enmarcado con una cinta haciendo ciertas bisagras, ¿no? Y la suciedad que tenía en el reverso de estas obras, esta polución, que indudablemente la obra fue marcada, esto sigue actuando y sigue manchando la obra, entonces eso es importante saber. Y bueno, este material fue retirarlo, digamos. Bueno, conocer los posibles factores de deterioro nos permite tomar decisiones responsables y eficientes para contribuir en la conservación de las obras. Aquí quería contar un poco la experiencia que tuve con Carla, que también Carla quería presentar su obra, que cómo la quería colgar, digamos, ella quería colgar la obra completa con el papel, no con un enmarcado tradicional, passepartout, y digamos, me pareció muy interesante cómo se fueron resolviendo en este montaje, ¿no? Para no pegar cintas, por ejemplo, acá lo que se hizo fue un bastidor de madera, más chico de la obra, donde se le puso en unos ángulos unas chapitas de madera, y Soledad le puso con un imán, pegando la obra, tratando que... chapitas de metal, con un imancito para que esta obra se sujete, y bueno, como que está también este interés del artista, también qué es lo que quiere, pero es importante que ellos sepan, digamos, cómo, y que hay otras alternativas, ¿no? Y qué es lo que se va buscando. Acá hay muchas preguntas que pueden surgir, porque por ejemplo, a lo mejor estos botones molestan a la obra, a la estética, pero bueno, son decisiones que se van tomando entre la estética y el artista, que me pareció una experiencia
muy enriquecedora. Me encantó trabajar con Carla en el sentido de que ella elabora el papel, es un material que lo tiene que seguir conociendo, porque cada papel va reaccionando totalmente distinto, entre las fluctuaciones, la humedad, de qué forma. Ella hoy en día se pregunta cómo enmarcar la obra, el tema del cuidado, de la suciedad, porque estos son papeles que son materiales muy delicados y hasta se tendría que manipular con guantes, por una razón de que la grasitud, aunque uno no crea, si vos lo sentás en estos papeles y tu dedo estaba graso, con el tiempo esa grasitud que quedó en el papel empieza a mancharse y a lo mejor el día de mañana aparece una pequeña mancha en ese papel. Por supuesto que pueden ser unos buenos años más atrás, que a lo mejor ya ni estamos nosotros, pero esa mancha fue provocada por eso, ¿no? Entonces es importante tomar estas medidas. Bueno, acá estuvimos conociendo un poco la obra de Carla, acá la vimos con el microscopio UCB, como para ver un poco las fibras. Acá tenemos la parte de lo que sería el pigmento. Recién se está enterando Carla, que bueno, pero vinimos a hacer una escapadita con las chicas del taller. Y bueno, ahí vimos un poco lo que sería el pigmento y está bueno conocer, ¿no?, un poco estas actividades. Y bueno, mirar de manera diferente las mismas obras, el conjunto de perspectivas que nos permite un abordaje sistemático del arte y sus complejidades. Y bueno, ese fue mi aporte. Muy bien. Quiero agradecer a todos, a quienes están acá presentes, sobre todo a quienes se acercaron a contarnos un poco cómo ellos viven el arte desde los distintos tipos de relaciones que podemos tener con la obra. Bueno, empezamos un poquito tarde, así que pido disculpas, pero si alguien tiene una pregunta, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, todavía tenemos un poquito de margen como para ver qué pasó por allá, más allá del susto que nos dio la Gaby con todo lo que empezó a mostrar. Es complejo, porque a mí me pasa que cuando veo una obra, por ahí me cuesta apreciar la obra, sino yo me voy a ver con qué la hizo, con qué la pintó, cómo está pegada, o sea, es como que uno tiene otra mirada hacia la obra. Claro, hay palabras de la Gaby como migración, capa pictórica. Las chicas ya las adquirieron, claro, las conversaciones, pero bueno. Y lo importante de esto también es un poco difundir esto de la conservación preventiva, porque son términos que por ahí mucha gente dice no cuidan el patrimonio, no lo cuidan, que no es que no lo cuiden, porque no es que no lo valoren, simplemente que por ahí no tienen las herramientas o desconocen, ¿no?, de estos deterioros y bueno, es algo tan simple que evitar esto podemos provocar un daño que sea irreversible en la obra, ¿no? Allá hay una pregunta, sí. Sí, para Escoda, ¿qué valor le da o qué relación tiene con otros coleccionistas, ¿Con quién, perdón? ¿Qué relación tiene con otros coleccionistas o bueno, sí, que conozca a la hora de adquirir una obra o de... sí, tengo relación con gente que tiene afinidad también en las artes, compartimos a veces momentos, qué sé yo, es un gusto que sí une, ¿no? Si uno lo puede usar también para, ya hay una anterior al conocimiento de la persona, ¿sí? Hay un gusto en común que es profundo y que es también que es complejo, entonces, claro, se habla de arte y nos comunicamos entre los que tenemos el mismo. Pero no tengo más relación que esa, amistosa, y no es que hayan relaciones específicas para comprar algo, no en mi caso. Bueno, pero puede haberlo, ¿no? Puede haber. No tengo relación como algo de datos, la verdad. Pero sí con gente que le gusta, claro. En realidad yo con los artistas y con el mundo del arte convivo, ¿sí? Con artistas y con gente que está relacionada, como las chicas que están acá son amigas mías. Ya no es que hay fluidez porque conocemos 30 años. Gracias. Gracias, Loli, gracias. Gracias. Así que bueno, esa es. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias y espero que les haya servido un poco este acercamiento a la obra de Carla desde distintas miradas. Muchas gracias.